¿Qué rollo, banda? Pues hoy vamos a reaccionar el oscuro secreto del Chespirito del Chavo del Ocho, como muchos lo conocen en Latinoamérica. Y por qué no, también casi toda, casi todo el mundo, el Chavo del Ocho. Esta reacción es del Carajo TV y suscríbanse a su canal para que vean o si quieren verlo más completo en su canal, ahí está en su canal. Vamos a ver qué dice el Carajo TV. Volvió en forma de serie, una biopic, se llama Sin Querer Queriendo. Y desde el primer tráiler quedó claro que esto no era un simple homenaje, era un evento. Pero con ese regreso también volvió el ruido, viejas heridas, viejos reclamos y un nombre que inevitablemente divide aguas, Florinda Mesa, mientras la serie avanza contando la vida de Roberto Gómez. Como ya sabemos, aquí en México esta serie fue una de las mejores aquí en México y por qué no en Latinoamérica. Yo como mexicano, esta serie nos dio bastante alegrías, el Chavo del Ocho, el Chespirito, el Chapulín Colorado, etcétera, etcétera. Pero aún así, aunque hubo bastantes alegrías, hubo bastantes demandas. El Chavo del Ocho, antes de fallecer, se metió en broncas con la Chilindrina, con Doña Florinda. Gómez Bolaños, hay alguien que insiste en querer controlar el relato. Alguien que dice no haber sido consultada, pero no duda en apuntar, condicionar, corregir y hasta amenazar con abogados. Una presencia que parece seguir en guerra, incluso con un elenco que ya no está. Y eso es lo que vamos a contarte hoy. No la versión rosa, no la historia oficial, sino la verdad. La historia del tipo que inventó un universo entrañable que hizo reír a millones, pero que terminó rodeado de conflictos, traiciones, contratos turbios y silencios que dolieron más que cualquier cachetazo. Porque una cosa es el Chavo y otra muy distinta es el hombre detrás del barril, ese que cambió la comedia para siempre y cuyo legado sigue siendo un campo de batalla. Antes del barril, antes de la vecindad, antes de que Latinoamérica entera lo llamara Chespirito como si fuera su primo, Roberto Gómez Bolaños era simplemente un flaco con lentes y cabeza de guionista, callado, meticuloso, más cómodo con una máquina de escribir que con un aplauso. No soñaba con actuar, de hecho, lo detestaba. Decía que eso era para otros, para los que necesitaban la mirada del público para sentirse vivos. Lo suyo era lo contrario, observar desde atrás, armar desde las sombras, medir cada pausa, cada remate, cada silencio. Estudió ingeniería, sí, pero lo que construía no eran puentes ni edificios, eran escenas. Laburaba en una agencia de publicidad escribiendo jingles para pasta dental y... También lo que estuve leyendo, como con poco presupuesto el Chespirito, el Chavo del Ocho, hizo una gran serie que hasta la fecha del 2025, que ya tiene bastantes décadas, esa serie se sigue reproduciendo en Televisa aquí en México. Muchos dicen que el Chespirito era masón, tenía relaciones públicas con los presidentes, etcétera, etcétera. Muchas teorías conspirativas. Lo que sí es verdad es que esa serie triunfó bastante. Como fue teniendo éxito, y tú sabes muy bien cuando una persona tiene éxito empiezan las envidias. El mismo elenco tuvo tantos problemas después Chespirito, el Chavo del Ocho, con Doña Florinda, con la Chilindrina, ahí con varios personajes también. Querían también protagonismo, querían también, etcétera. Y gaseosas, y sin buscarlo, se metió de lleno en el mundo de la comedia, escribiendo libretos para los capos del momento, Viruta y Capulina, la dupla más famosa del humor blanco en México. Y ahí es donde el tipo empezó a mostrar que tenía otra cabeza. No escribía chistes, escribía estructuras. No se conformaba con una risa fácil, quería que el público conecte, que se meta en la historia, que se encariñe con los personajes. Capulina estaba tan fascinado con su estilo que lo quería como guionista exclusivo. Pero un día, Roberto le soltó una frase que marcó un quiebre. Los mejores chistes me los voy a guardar para mí. Y eso, dicho con voz bajita pero convicción absoluta, fue como patear el tablero. El momento en el que decidió dejar de alimentar monstruos ajenos y empezar a construir el suyo. Pero ojo, todavía no quería subirse a un set, ni disfrazarse, ni actuar. Eso lo detestaba. A Roberto lo empujaron al frente de cámara, literal. Y cuando apareció en pantalla, algo explotó. Tenía ese brillo raro, natural, esa mezcla de torpeza y ternura que hacía reír sin esfuerzo. Ni él entendía qué pasaba. Lo suyo era escribir, lo suyo era el papel. Y sin embargo, la televisión lo tragó y no lo devolvió más. Lo más impresionante es que todo eso ocurrió casi sin querer. No hubo casting, no hubo plan maestro, fue un accidente, una anomalía. Un tipo que escribía mejor que nadie y terminó convertido en la cara más vista del continente. Así empezó todo, con un escritor tímido que no quería actuar y terminó creando uno de los universos más entrañables y deformes que nos dio la televisión. Cuando Roberto se animó a ponerse al frente de un programa propio, no lo hizo con pretensiones de estrella. Lo hizo con cabeza de guionista, pero con alma de relojero. Cada cosa tenía que encastrar, cada personaje. Pero fíjense, si se dan cuenta, el Chespirito triunfó, ya sea en el Chavo del Ocho, en el Chapulín Colorado, en el Doctor Chapatín. Cada personaje que hacía el Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, triunfaba. Muchos decían que era masón, que hacía pactos, son teorías conspirativas, pero lo que sí es realidad es que su serie hasta la fecha de hoy tiene bastante éxito. Televisa
ha comprado sus derechos. Regularmente siempre compra sus derechos Televisa, el Canal 5. Siguen promocionando la serie, siguen pasando sus capítulos. ¿Ustedes qué opinan? Cada frase, cada pausa, todo estaba pensado para durar. Antes de pensar... Wix, una única plataforma para todo tipo de sitios web y además para crear en ser actor, yo había diseñado por completo el Chapulín Colorado. Yo le había puesto el Chapulín Justiciero. Le puse Colorado porque cuando ya lo llevé a la práctica fueron mayas y payasitos rojos. No había rojos, negros, blancos y azules. Y entonces quedó el rojo. Y dije, bueno, si le pongo el Chapulín Colorado ya se justifica el color. El Chapulín Colorado. Lo interesante de esto Colorado. fue que ese personaje se lo había yo ofrecido a un buen número de comediantes. Antes de que yo pensara ser actor, y nadie lo quiso. Tuve yo la oportunidad de hacerlo y me abrió las puertas de todo. Así nació el Chapulín Colorado, ese antihéroe improbable que rescataba gente a pesar de su torpeza. Esa serie como del Chapulín Colorado también fue bien famosa aquí en México y en Latinoamérica. Hay muchos argentinos que dicen lo único bueno que tiene México es el Chavo del 8. Cuando empiezan a tirar del fútbol y así, etcétera, etcétera. Pero el Chavo del 8 es reconocido en toda Latinoamérica y en partes de Europa. Fue bastante famoso y no invirtió bastante dinero Roberto Gómez Bolaño. Y quieras tú, invirtió bastante en tecnología, invirtió bastante en aparatos, ¿no? Su miedo y su tamaño. Y poco tiempo después, el Chavo del 8, un chico solo, pobre y con hambre, que nunca te pedía nada, que solo quería jugar. La clave no fue inventar personajes, fue entender que para que algo funcione tiene que tocarte algo adentro. Y eso Roberto lo tenía clarísimo. No hacía humor para que te rías y ya, hacía humor para que te identifiques, para que te emociones. Por eso La Vecindad pegó como pegó, porque no era solo graciosa, era familiar, reconocible, dolorosamente real. Los decorados eran de cartón, las actuaciones exageradas, pero había verdad, porque todos conocíamos un Don Ramón, todos tuvimos una Doña Florinda cerca, y más de uno supo lo que se sentía ser el chavo, el que llega último, el que siempre tiene hambre, el que duerme en cualquier rincón con tal de pertenecer a algo. Y ahí está el mérito. En un contexto televisivo donde todo era glamour y show, Chespirito eligió contar historias de gente común, gente que se peleaba, se empujaba, se abrazaba, como vos, como yo, como todos. Lo impresionante fue cómo eso explotó, primero en México, después en toda Latinoamérica y finalmente en el mundo. No había doblajes, no había efectos, solo una fórmula sencilla que parecía imposible de copiar. El éxito no vino de arriba, se construyó a fuerza de ensayo, repetición y control absoluto. Roberto decidía todo, desde los chistes hasta el vestuario, y si bien eso le dio coherencia al proyecto, también plantó la semilla de algo que más adelante se iba a complicar, porque sí, el universo creció, se volvió gigantesco, pero mientras afuera todos aplaudían, adentro se empezaban a notar las grietas, y eso, tarde o temprano, iba a estallar. Durante años, el público pensó que el elenco de Chespirito era una familia real, una comunidad donde todos se querían, se cuidaban y se respetaban, pero puertas adentro, las cosas eran mucho más turbias. Lo que parecía un equipo unido era en realidad un grupo de profesionales navegando en un ambiente cada vez más cargado de egos, contratos injustos y decisiones unilaterales. El primero que decidió patear el tablero fue Carlos Villagrán, el tipo que encarnaba a Kiko con una naturalidad. Que ahorita Carlos Villagrán sigue dando entrevistas en medios de comunicación, de que andaba con Doña Florinda, etcétera, etcétera. Se la pasa dando entrevistas Kiko, a veces desveritando al Chespirito, a Roberto Gómez Bolaños. Impresionante. Empezó a sentir que su lugar ya no era tan cómodo como antes. Más allá de los aplausos y la popularidad, había algo que le dolía: la falta de control sobre su propio personaje. Quiso registrarlo, hacerlo suyo legalmente, pero se encontró con que todo estaba atado a los derechos de Chespirito. Kiko era suyo, pero no le pertenecía. Esa frustración creció y se volvió insostenible. Villagrán no quería ser empleado de por vida de un personaje que él había ayudado a construir desde cero. Tampoco quería aceptar que no podía trabajar con ese personaje fuera del show, ni girar solo, ni hacer nada que no estuviera aprobado por Roberto. Así que renunció, se fue, dejó el programa en medio del pico de popularidad con todo el dolor del mundo. No hubo pelea pública, pero tampoco hubo reconciliación. La relación quedó marcada para siempre y su salida fue el primer golpe fuerte para la estructura de La Vecindad. El segundo golpe fue todavía más duro: la salida de Ramón Valdés, Don Ramón, el alma del barrio, el que todos amaban por su carisma y su presencia natural en pantalla. Ramón se fue harto, cansado de la falta de libertad creativa, de los conflictos internos y sobre todo de esa sensación de que ya no había espacio para todos. En entrevistas posteriores, tanto
Tanto él como otros compañeros dejaron entrever que una de las razones de su alejamiento fue la creciente influencia de Florinda Mesa en las decisiones internas. Nunca lo dijeron de forma directa, pero el subtexto era clarísimo. Su peso dentro de la producción estaba alterando el equilibrio. Y cuando Ramón se fue, el programa sintió el golpe. El público también, porque sin don Ramón, la vecindad ya no era la misma. Florinda Mesa no era solo doña Florinda en la ficción, era también la pareja de Roberto, su confidente y cada vez más su socia creativa. Con el tiempo empezó a meterse en decisiones de todo tipo: guiones, producción, tiempos de pantalla y hasta la salida de ciertos personajes. Su crecimiento dentro del proyecto fue veloz y ruidoso. Algunos lo aceptaron, otros lo sintieron como una amenaza directa. La queja más común, aunque se murmuraba por lo bajo, era que su personaje tenía privilegios, más escenas. Y se dicen que doña Florinda anduvo con bastantes ahí de la vecindad, con Kiko, con Roberto Gómez Bolaño, con don Ramón. Había bastante críticas a doña Florinda, que agarraba puros famosillos. Pues, ¿qué opinan ustedes? Más peso narrativo, y el favoritismo en ese clima no hacía más que agrandar las grietas. En medio de todo ese quilombo, María Antonieta de las Nieves, la inolvidable Chilindrina, también vivió su propio vaivén. En 1973 se alejó del programa por 1 año y medio, pero volvió y siguió firme hasta el final, en 1995. Años más tarde, cuando quiso lanzar un nuevo disco con su personaje, se encontró con una negativa tajante de Roberto Gómez Bolaños. Ya no quiero que hagas la Chilindrina, le dijo. Frente a eso, María Antonieta no se quedó de brazos cruzados. Primero intentó una versión alternativa llamada La Chili, pero su objetivo seguía siendo recuperar lo que sentía que era suyo. Fue entonces cuando investigó a fondo y descubrió que el registro del personaje no había sido renovado en 20 años, cuando debía actualizarse cada 5. Fue al registro de compositores y autores, presentó su documentación y logró renovar los derechos a su nombre. Cuando llevó el registro a Televisa y también se lo mostró al hijo de Chespirito, la reacción no fue buena. Hubo molestia, tensión y hasta sorpresas incómodas. Le confirmaron que varios personajes del universo de El Chavo del Ocho estaban sin registrar por un descuido administrativo del hermano de Roberto, que era el encargado de renovar los derechos. Pero al final del día, ella ganó. Legalmente, mundialmente, la Chilindrina es suya, y esa victoria no fue solo simbólica, fue histórica. Con los años, las entrevistas y los testimonios fueron revelando que, mientras en la pantalla todos seguían fingiendo armonía, adentro todo era frágil, incómodo y cada vez más dividido. Lo que empezó como un proyecto entre colegas con pasión por la comedia terminó siendo un terreno minado por contratos, egos, favoritismos y decepciones, y aunque siguió al aire durante años, la vecindad nunca volvió a ser lo que fue. A pesar de todo, de las peleas internas, de los egos, de las salidas, de los cambios de formato. Es que donde quiera hay problemas así de envidias. Y en una empresa, cuando trabajas en una empresa, hay muchas envidias. En donde quiera. Imagínate una serie que se hizo internacionalmente famosa, donde Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, ganó bastante dinero. ¿Cuántos problemas no se metió legales? ¿Cuántas envidias? La Chilindrina registró su personaje como suyo por un descuido de Roberto Gómez. El Kiko también quería su propio personaje. Don Ramón también se fue. O sea, vieron lo que estaba generando la serie en ese momento, y sigue generando ahorita bastante, y quisieron agarrar su pedazo de pastel. Cuando al principio había entrevistas de Kiko diciendo de que no, que todo lo que se diga Roberto Gómez Bolaños, estamos a la orden. Con el paso del tiempo vio cuánto generaba esa serie, y pues todos querían su pedazo de pastel. El programa de Chespirito siguió al aire, mutó, se reconfiguró, agregó nuevos personajes, repitió fórmulas. Algunos se quedaron, otros se fueron, pero la estructura sobrevivió. Sin embargo, algo se había perdido en el camino. La frescura, la espontaneidad, ese espíritu de juego que se sentía en cada sketch ya no estaba. La vecindad que había hecho reír a toda Latinoamérica seguía existiendo, pero parecía más una postal del pasado que una obra viva. Y en ese contexto había una presencia que se notaba cada vez más, la de Florinda Mesa. Ya no solo como actriz, ni siquiera como pareja, era una figura que lentamente empezó a eclipsar todo lo demás. Su influencia en el programa crecía, pero también se extendía fuera de cámara. En algunas entrevistas de la época se la podía ver interrumpiendo a Roberto, completando sus frases o directamente contestando por él. No lo dejaba terminar sus ideas, como si necesitara controlar también el relato público. Y eso, en un creador que siempre había sido dueño de su voz, empezó a notarse. Y había yo empezado a hacer El Chavo. Pero pero yo no entré con El Chavo, yo entré mucho antes del Chavo. Sí, pero... O sea, él no entró para El Chavo, él entró desde antes. La sombra de Florinda se proyectaba sobre todo, sobre los contenidos, sobre las decisiones, sobre el mismo Gómez Bolaños. El ciclo llegó a su fin en 1995. Fue sin grandes anuncios, sin despedidas épicas, sin un último capítulo que cierre todo. Simplemente dejó de emitirse. La maquinaria que había sido imparable durante décadas apagó sus motores sin estridencias, como si se apagara la luz de un set y nadie supiera si era una pausa o el final. Y lo curioso es que, pese al impacto cultural que había
había tenido, el cierre del programa no fue tema de debate público. No hubo homenajes masivos, no hubo luto mediático, hubo más silencio que palabras. El público se va a desilusionar o no sé. Y no nos dijo a nadie que se acababa el Chavo. Después de eso, cada quien tomó su propio rumbo. Algunos siguieron trabajando en televisión, otros se retiraron del foco. La mayoría guardó para siempre lo que pasó en los pasillos del canal. No porque no quisieran hablar, sino porque sabían que, al hacerlo, iban a romper con esa imagen idílica que el público todavía adoraba. Lo más fuerte no fue cómo terminó el programa, sino cómo se manejó lo que quedó. Ese legado inmenso, cargado de emociones, contratos y derechos, pasó a estar bajo el control absoluto de Florinda Meza. Como última pareja de Roberto y autoproclamada curadora de su obra, ella tomó la posta sin consultar a nadie. Administró, negoció, autorizó, bloqueó y en muchos casos se convirtió en la única voz que decía qué se podía mostrar y qué no. Durante años esa autoridad no fue discutida, pero en el fondo entre los fans y entre algunos de sus ex compañeros empezó a crecer una sospecha. ¿Era realmente ella la mejor representante del legado? ¿O se estaba quedando con una historia que no era solo suya? Cuando Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014, no solo se fue una figura entrañable del humor latinoamericano, se abrió también una caja de Pandora, porque con él se iba la única persona que había logrado mantener ese mundo mágico bajo cierto orden, aunque fuera un orden cuestionado. Y al desaparecer ese centro gravitacional, lo que quedó fue un vacío y una disputa. ¿Quién tenía derecho a contar su historia y quién podía hablar en su nombre? Florinda Meza se colocó de inmediato en el rol de guardiana absoluta del legado. Se presentó como la heredera moral y artística de Roberto y asumió el control de todo lo que tenía que ver con su figura pública. Archivos, licencias, entrevistas, homenajes, proyectos, hasta los guiones. Nada se podía hacer sin su visto bueno, pero su visión del legado no era compartida por todos. De hecho, muchos la veían como una visión parcial, demasiado centrada en ella misma y en su vínculo con Gómez Bolaños, como si todo lo que no pasara por su versión quedara automáticamente anulado. Mientras tanto, los hijos de Roberto, especialmente Roberto Gómez Fernández, comenzaron a tomar otro camino, uno más institucional, pero también más abierto. Querían que el legado de su padre volviera a ser del público, que se reactivaran los proyectos, que las nuevas generaciones conocieran su obra, y eso incluía reediciones, merchandising, versiones animadas y sí, una serie biográfica. Pero esa idea chocaba con una muralla, Florinda. Durante años, cada intento de reactivar la marca Chespirito se topaba con un conflicto. Si no se hacía... Y es que, pues, imagínense, creo que cuando Roberto Gómez Bolaños se casó con doña Florinda, ya tenía hijos grandes. Roberto Gómez, el Chavo del 8, tenía como 5 hijos que no eran suyos. Algo sí había visto en una entrevista. Oye, imagínate, si no son suyos los hijos, va a haber mucho conflicto de intereses, quieran o no. Bajo sus condiciones, se oponía. Si el guión no la dejaba bien parada, lo rechazaba. Si los derechos no estaban perfectamente atados, amenazaba con demandar. Así, mientras en todo el continente se seguían pasando capítulos repetidos y se organizaban homenajes nostálgicos, detrás de escena había una guerra fría por quién tenía la autoridad final sobre el ícono. Y esa tensión explotó en 2020 cuando de un día para el otro los programas de Chespirito desaparecieron del aire en más de 50 países. Sin aviso, sin explicación clara. Fue un sacudón para millones de personas que crecieron viendo El Chavo y El Chapulín. Florinda, furiosa, salió a culpar a los hijos de Roberto. Los hijos, por su parte, deslizaron que había dificultades contractuales. La realidad era más turbia. La disputa por los derechos había llegado a un punto tan absurdo que terminó afectando incluso la emisión del material original. No tuve nada que ver en esta decisión. No se me participó, pero de haber sido llamada les habría pedido que lo retrasaran un poco. Curiosamente, están cayendo en un error que ya cometieron antes. El programa fue retirado del aire en México. Busco personas que quieran entrar en tech sin necesidad de programar. Personas que en menos de un año quieran duplicar. A 2 semanas de cumplir 25 años. Pero el proyecto de la serie biográfica no se detuvo, se empezó a gestar en silencio, a armar desde adentro, a construir con paciencia y estrategia. Y eso, para muchos, fue el principio del verdadero desafío: contar la historia de Chespirito sin pedirle permiso a Florinda Meza. Durante años, el nombre de Chespirito quedó congelado en una especie de limbo legal. No había nuevos contenidos, no se emitían los viejos, y todo parecía girar en torno a un solo obstáculo: Florinda Meza. Pero mientras ella intentaba mantener el control absoluto sobre el pasado, los hijos de Roberto, con Roberto Gómez Fernández a la cabeza, miraban hacia el futuro, y lo que tenían en mente era algo grande, algo que no fuera solo un homenaje, ni una reposición más, ni un documental de archivo. Querían ir al hueso, contar la vida de su padre con sus luces y con sus sombras. Así empezó a gestarse el proyecto de la bioserie Chespirito, sin querer queriendo, una producción que venía cocinándose en silencio desde antes de 2021, con el respaldo de Warner Bros., Discovery y el objetivo de lanzarla globalmente por Max. Pero había un detalle: Florinda Meza no estaba invitada a la mesa, ni como consultora, ni como personaje
autorizado ni como nada. Y eso fue un temblor. Para evitar problemas legales, los guionistas tomaron una decisión quirúrgica. Todos los personajes del universo real serían rebautizados con nombres ficticios, salvo Gómez Bolaños. Así nació Margarita Ruiz, el alter ego apenas disfrazado de Florinda, interpretado por Bárbara López. También llegaron versiones ficcionalizadas de La Chilindrina, Don Ramón, Kiko y los demás. El enfoque era claro, contar lo que pasaba detrás de los personajes, no solo cómo se creó el Chavo del Ocho, sino cómo eran las relaciones reales, los vínculos personales, las tensiones y las contradicciones de esa época. El objetivo no era destruir un mito, sino bajarlo a tierra, mostrar que ese hombre chiquito con voz suave y mirada tímida fue también un obsesivo del trabajo, un tipo con conflictos familiares, pasiones intensas y decisiones que no siempre dejaron contentos a los que lo rodeaban. El héroe de la infancia de millones, pero también un adulto con imperfecciones, amores paralelos y una ambición que a veces... Como cualquier ser humano, todos tenemos defectos, nadie es perfecto. Aún así, hizo un gran trabajo Roberto Gómez Bolaño. O sea, esa serie pegó bastante en todo México, en muchas partes del mundo también. Como cualquier ser humano ha cometido errores, como cualquier ser humano sigue y seguirá cometiendo errores. Eso no quita que fue una grandiosa serie. Y como les digo, hubo bastantes conflictos de intereses, ya sean por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, por doña Florinda. Atropellaba a los demás. Y mientras el proyecto avanzaba, las alarmas se encendían, porque Florinda Mesa, al enterarse de que su figura iba a ser retratada sin su permiso, lanzó una advertencia pública. No se me trata con respeto y mucho menos con verdad. Dijo en un video que se viralizó en redes, y aunque la producción evitó usar su nombre, ella insistió. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Esa historia me incluye y nadie me consultó. Su reacción no fue solo de enojo, fue de miedo, porque por primera vez la narrativa de Chespirito se estaba escribiendo sin ella. Que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. ¿A quién le importa la autorización o la opinión de un muerto? Tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive. Pero ya era tarde, el tren estaba en marcha y la biopic no solo se iba a hacer, sino que iba a tocar temas que durante décadas se habían mantenido ocultos bajo 7 llaves. El estreno de Chespirito, sin querer queriendo, fue un bombazo. La serie no solo captó la atención de fans históricos, sino que también generó un revuelo mediático en toda Latinoamérica. Y como era de esperarse, Florinda Mesa no tardó en reaccionar. Pero no fue una simple declaración de descontento, fue una campaña en toda regla. Primero apareció en un video visiblemente molesta, denunciando que la serie no la había tratado ni con respeto ni con verdad. Usó palabras como calumnia, usurpación y ficción disfrazada de biografía. Se quejó de que usaran un personaje inspirado en ella sin su consentimiento, aunque legalmente no pudieron mencionarla ni por nombre ni por apodo. Dijo que estaban usando su identidad, su trayectoria, su historia sin permiso, que estaban lucrando con su vida, como si el mundo entero girara en torno a su figura. Lo curioso es que en ningún momento pareció preocuparle cómo se retrataba a Roberto ni el corazón de la historia. Todo su foco estaba en su representación, en cómo la hacían quedar mal. Era un berrinche televisado, un yo que dejaba en claro algo que muchos ya venían intuyendo, que la narrativa que Florinda construyó durante años alrededor de Chespirito se le estaba resquebrajando. Y como si fuera una telenovela dentro de otra telenovela, Florinda contraatacó con su propio proyecto. Un documental titulado Atrévete a vivir, donde promete mostrar la verdadera historia con fotos inéditas, testimonios exclusivos y material de archivo nunca antes visto. Básicamente, su versión, su relato, su edición de los hechos. Y ya hay por ahí la posibilidad de que la señora actriz, que fuera pareja de tu papá, esté preparando su propia versión. Pues, ¿qué podría yo opinar? Todo el mundo tiene ganas de contar su historia y ¿por qué no habría de hacerlo, no? Pero la movida no cayó bien en todos lados, porque a esa altura muchos espectadores ya habían empezado a notar un patrón. No era solo una mujer defendiendo su imagen, era una figura que había monopolizado el legado de un ídolo durante años y que ahora no podía tolerar que otros, incluso los hijos del propio Chespirito, quisieran contar su parte. La biopic había abierto la puerta y Florinda, en lugar de sumar, se paró en la entrada a los gritos. Lo que parecía una discusión sobre una serie, en realidad, era el síntoma de algo mucho más profundo. Una disputa por el poder narrativo, por quién tiene derecho a recordar, a reinterpretar, a recontar. Mundo, esta vez la historia ya no le pertenecía por completo. El 5 de junio de 2025, Chespirito, sin querer queriendo, aterrizó oficialmente en la plataforma Max y no fue un estreno más, fue una bomba de tiempo que venía tic-tac desde hacía meses, porque más allá de lo artístico, la serie ya estaba cargada de expectativa, polémica y declaraciones cruzadas antes de que el primer espectador apretara play. El lanzamiento tuvo todo el aparato de una producción internacional, campaña publicitaria en toda
Latinoamérica, entrevistas con el elenco, clips exclusivos y hasta eventos de avant premiere para prensa y fanáticos. Pero lo que se vivía en el aire no era solo emoción, era tensión, porque al mismo tiempo que la serie salía al mundo, Florinda Meza intensificaba su campaña en contra. Videos en redes, comunicados, entrevistas, una ofensiva mediática que buscaba instalar una idea clara: esa no es la verdadera historia. Pero la audiencia respondió de otra manera. En sus primeras semanas, Chespirito, sin querer queriendo, se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma en México, Argentina, Perú y Colombia. El interés por conocer la historia detrás del ídolo era tan grande que incluso los más escépticos terminaron mirando, y si bien no todos los episodios generaron el mismo impacto, hubo escenas como la recreación de los conflictos internos entre el elenco o los momentos de soledad de Roberto que pegaron fuerte. La crítica por su parte se dividió. Algunos elogiaron la valentía del enfoque, la recreación de época, el casting y la intención de humanizar a una figura casi mítica. Otros acusaron a la serie de suavizar ciertos momentos o de exagerar conflictos para generar drama, pero nadie negó que era un evento, un hito, un nuevo capítulo literal en la historia del Chavo, el Chapulín y su creador. El elenco fue otro punto de interés que sorprendió incluso a los más desconfiados. Pablo Cruz Guerrero, en el papel de Roberto Gómez Bolaños, recibió aplausos por todos lados. Logró capturar esa mezcla de genialidad silenciosa, timidez crónica y sensibilidad profunda, sin caer en la imitación barata. No era una caricatura de Chespirito, era un retrato con carne, con alma. Bárbara López, encargada de interpretar a Margarita Ruiz, el alter ego apenas velado de Florinda Meza. Pues yo creo, banda, aquí la vamos a dejar, pues está cabrón. Te digo, antes de casarse con doña Florinda, Roberto Gómez Bolaños creo que ya tenía 4 o 5 hijos. Pues doña Florinda viene siendo su madrastra. Cuánto dinero por interés, cuántas narrativas que contar cada quien. Cada quien tiene su versión, yo aquí la dejo. Para mí la serie convencional, la que está en la tele, fue una de las fantásticas. La serie que salió es en Netflix, no sé dónde salió, no la he visto. Pero todos nos vamos a quedar. Incluso hay muchos países de Latinoamérica que aún siguen viendo al Chavo del 8. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, banda. Suscríbanse, sobres, banda, y suscríbanse al canal del Carajo TV, que hace buen contenido, hace buena información, donde sacó esto. Y nos vemos.